Muy buenos días, Santo Domingo. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida, aquí en Buenos Días, Santo Domingo, por N16. En el día de hoy traemos un tema sumamente importante, el triaje. Cómo se clasifican, cómo se definen los pacientes en las emergencias médicas. Esto es un tema sumamente importante, más que estamos en peligro de que se avecina una probable tormenta. Entonces tenemos que tener claro cómo clasifican los médicos en las emergencias estos pacientes. En el día de hoy traemos una especialista en el tema, ella es pediatra y especialista en este tipo de temas como la emergencia. Ella es la doctora Evelyn Quesada. Buenos días, doctora. Buenos días. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Doctora, este tema es sumamente importante para la población porque a veces llegan muchos pacientes a las emergencias y los mismos pacientes no saben cómo el médico clasifica y elige los pacientes. Entonces sería bueno principalmente decirle a los televidentes qué es el triaje. Buenos días. El triaje es una selección, por decirlo así, de los pacientes que van a estar en la emergencia. La palabra triaje viene del término francés triar, que significa escoger. Y para que la gente tenga un poquito del conocimiento de la historia, surgió en la época de la guerra de Napoleón por uno de sus comandantes, quien decidió escoger cuáles de esos soldados se podían salvar, o sea, cuáles de estos podían sobrevivir. Ya en la actualidad nosotros utilizamos el método del triaje en diferentes áreas, tanto en adultos como en niños. Existen diferentes escalas para clasificar este triaje. Nosotros vamos a evaluar específicamente en una emergencia de pediatría tres partes. Vamos a evaluar la apariencia del niño, el estado de su respiración y el estado de cómo está su circulación. Entonces nosotros utilizamos algo que es llamado el triángulo de la evaluación pediátrica. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a evaluar cada madre que lleva a su niño a la emergencia. Nosotros evaluamos, que eso toma unos 3 o 4 segundos, nosotros vamos a valorar cómo está el niño, pero ¿cómo uno va a hacer eso? O sea, no hay que hacer ningún método diagnóstico, no hay que tomar un hemograma, simplemente uno evalúa la actitud del niño, si el niño está en brazos de la madre, si el niño es traído por una ambulancia, si el niño llegó caminando, cómo está la respiración de ese niño, así como también el llanto del niño, la coloración de la piel del niño. Entonces, a partir de estos parámetros, que son los que se utilizan y se establece de forma general desde el año 2012, utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica. Con nosotros evaluamos qué paciente va a entrar primero a la emergencia. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque no sé si en el tiempo de tu internado o en tu visita a algún hospital, tú notas que hay pacientes que se desesperan, que dicen, pero yo llegué primero que ella. Hay madres que dicen, pero mi niño está enfermo y yo llegué a las 8 y esta que llegó a las 10 porque ella entró primero que yo. Entonces, la razón por la cual el médico sale de la emergencia y sale al área del triaje es porque debe evaluar qué paciente amerita entrar primero. Sumamente importante el tema, sumamente importante. Doctora, entonces usted habló que el triaje no es nuevo. Ese método de selección no es nuevo, o sea, radica desde la época de Napoleón para acá. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia del triaje en las emergencias principalmente? ¿Por qué estos pacientes llegan a las emergencias y tienen que esperar a veces un tiempo muy largo, de entre 30, 1 hora, 2 horas? ¿Cuál es la razón de esa situación? Ok, la razón por la cual el paciente debe esperar es, como te dije ahorita, puede ser realizado el triaje no necesariamente por un médico de urgencias o de emergencia, puede ser un personal que esté capacitado en triaje, o sea, es una persona que sea capaz de observar, que tenga capacidad de comunicación, que tenga empatía y sobre todo que conozca
¿En qué consiste el triaje? En países diferentes al nuestro, una enfermera puede realizar el triaje. Este triaje o este arte de escoger qué paciente entra primero a la emergencia se realiza en todos los hospitales. Entonces, menciona a las enfermeras, o sea, no es una técnica exclusivamente del médico, también no, de las enfermeras y del personal. Así es, las enfermeras están en capacidad para realizar el triaje y de hecho cualquier otro personal del área de la salud puede realizar un triaje, pero debe de tener estas características. Debe de ser una persona empática, o sea, debe de sentirse con el dolor ajeno, o sea, entender a la madre, tener arte para comunicarse, o sea, escuchar a esta madre o a este acompañante, en el caso mío de pediatría, y sobre todo tiene que tener habilidad para comunicarse. Cualquier persona que esté entrenada puede realizar este triaje. Entonces, ese asunto de que yo llego y espero 5 minutos, 10 minutos, esto va a depender, como dije ahorita, de la condición del paciente. El triaje se va a clasificar en sentido general por niveles. Estos van a ser diferentes niveles dependiendo de la clasificación que nosotros utilicemos, porque existen sociedades especializadas de forma internacional, porque esto no solamente se realiza en nuestro país. De forma internacional, la Asociación Canadiense realiza su propio triaje, la Asociación de Australia, en Inglaterra, también en España y en Estados Unidos. Estas son las sociedades que más trabajan en cuanto a esto de la organización que tiene el paciente. Dependiendo de esto, va a establecerse el tiempo de espera. Ese tiempo de espera que va a tener este paciente va a ser de forma inmediata, cuando el paciente llega a la emergencia, que no puede esperar ni un segundo, hasta 180 minutos, que estamos hablando de 1 hora o 2 horas. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque van a haber niveles. Algunas de estas sociedades, como te mencioné ahorita, lo clasifican de acuerdo a colores y de acuerdo al tiempo de espera. Por ejemplo, un azul es una persona que tiene que entrar inmediatamente. También una persona que esté en rojo tiene un tiempo de espera de 1 a 15 minutos y así sucesivamente. ¿Esta técnica se utiliza en todos los centros, tanto público como privado? ¿Hay una norma que lo especifique? Sí, de hecho, en nuestro país se está realizando en los centros privados y en los hospitales, el paciente debe entrar a la emergencia y esperar su turno, y esperar a que sea entrado a la emergencia. Ahora bien, los servidores de ese centro de salud tenemos, en este sentido, porque me voy a incluir, nosotros debemos estar pendientes qué llegó, qué no llegó, porque el triaje lo que va a hacer es una evaluación clínica que se va a hacer de forma periódica. Nosotros vamos a volver a reevaluar el paciente. Y la importancia del triaje es, que se disminuye el riesgo de mortalidad del paciente y sobre todo que el paciente podríamos también disminuir el riesgo también de morbilidad, tanto de morbilidad como el de mortalidad del paciente. Eso lo iba a preguntar, o sea, esa sería ya una de las ventajas principales, porque la población que nos observa quiere saber esa razón. ¿No? Quizás hoy en Buenos Días Santo Domingo conocen la terminología de triaje, pero ellos día a día lo están viviendo. Ahora mismo hay personas que están en una emergencia y tienen ya más de 2 horas esperando. Entonces, ¿cómo puede a través del triaje el personal médico, el personal de salud del país mejorar lo que es la agilización en cuanto a la atención médica de los pacientes? La forma de cómo uno va a mejorar estos servicios es a través de realizar esta pequeña evaluación. Como te dije ahorita, el triaje lo va a realizar un personal que esté capacitado, no necesariamente tiene que ser un especialista en urgencias o en emergencias ni en desastres. Una persona que esté capacitada, que conozca cuáles son los signos de peligro y mantenerse cada cierto tiempo haciendo reevaluaciones de la sala de emergencias, porque el paciente llega, está en la emergencia, entonces a veces
hay situaciones, porque hay hospitales donde hay muchos pacientes y a veces hay pacientes que llegan en condiciones muy graves y puede eso dilatar un poco la salida del médico. Pero yo quiero que la población entienda que esa selección que se hace no es, como dice la gente, esto es por carita aquí, de que esta es amiga de la doctora. No, señor. El problema es que quizás, madre, tu niño llegó por una fiebre, llegó por una tos, pero quizás el niño de la madre que está al lado está en un estado de choque. O sea, si ese paciente no entra de forma inmediata, ese niño puede morir en los brazos de la madre. Así es, doctora Evelyn Quesada, pediatra, viene trayendo un tema, nos trajo un tema sumamente interesante. Doctora, ¿dónde la pueden contactar los amigos televidentes que nos observan? Estamos en la emergencia del Robert Reed Cabral. Ah, no, excelente, extraordinario, el líder en pediatría. Así doctora, muchas gracias por venir al programa Buenos Días Santo Domingo, a la sección A Tu Medida. Esperemos tenerla luego con nosotros. Amigos televidentes, eso ha sido todo por hoy. Seguimos con Petrolina en Buenos Días Santo Domingo.